No hago mal a nadie, no tomo alcohol, no ando en vicios, no fumo, ni siquiera uso ninguna clase de drogas o de estupefacientes. ¿Será que al final podré ser salvo? ¿Qué me dice el Apocalipsis al respecto? Quede con nosotros para desglosar la lección 4 en este su programa Perspectiva. Nuestra lección de hoy es la lección número 4 que corresponde para el 22 de abril del 2023. El título de la lección es Teman a Dios y denle gloria. Y queremos, como siempre hacemos, resaltar unos 3 puntos a lo largo de esta lección, en esta programación llamada Perspectiva. Un saludo afectuoso a todos ustedes. Ahora quisiera resumirles en 90 segundos lo que son nuestros intereses a discutir. Comencemos. Cuando pensamos en el libro del Apocalipsis, para muchos misterioso, creemos que es oculto y que solo algunos privilegiados podrán interpretarlo, sí. Pero porque habla de catástrofes, de monstruos, de bestias, de destrucción, de lago de fuego, creemos que son cosas totalmente ficticias. Asustan a muchos. Pero no, el libro del Apocalipsis tiene gran importancia para todo el mundo. Habla sí del fin del mundo. No es de meteoritos que vendrán del cielo y destruirán la tierra sin aviso. No se trata tampoco de seres intergalácticos que vienen a conquistarnos en una guerra espacial. Nada de eso. Tiene mucho más que ver. Sí, habla de catástrofes y será universal, exactamente igual como la que ocurrió con Noé en el diluvio, totalmente universal. Pero estos puntos que vamos a destacar hoy podrán ayudarnos a entenderlo. Los puntos son: temer a Dios es sometimiento, pueden armonizar la gracia y la ley de Dios. ¿Qué papel desempeña en todo esto, en el drama escatológico, el juicio y la fe? Es lo que a continuación estaremos presentando en esta lección. Teman a Dios y denle gloria. La número 4 de la escuela sabática, escrita por el evangelista internacional Mark Finley. Estemos ahora prestando atención al presidente de la Asociación de Arkansas, Luisiana, con un importante mensaje para ustedes. Perspectiva es nuestro programa y lo hacemos semanalmente con la intención de repasar nuestra lección de escuela sabática. Conmigo también tengo unas personas que son los amigos que nos acompañan hoy. Es la señora Sonia Cano y también el pastor Aimer, pero vamos a leer un versículo primero, que es el versículo introductorio de nuestra lección. Está en Apocalipsis 14, versículo 12. Dice así: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el título introductorio de nuestra lección y damos la bienvenida a nuestra hermana Sonia Cano y a nuestro pastor Aimer Plana. Bienvenidos, saludos. Bendiciones, pastor. Gracias. Como hemos leído en el versículo introductorio, parece ser casi un resumen. Estamos hablando del capítulo 14, que es lo que nos tiene hoy en cuestión. También en semanas pasadas lo hemos hecho, pero casi como resumen de ese capítulo, está diciendo: aquí está la paciencia de los justos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es casi como pensar que cuando Jesús venga a la tierra, viene a buscar a aquellos que cumplan esas características, guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús.
El mensaje del primer ángel habla de temed a Dios y dadle gloria y honra. Quisiera pedirle a nuestra hermana Sonia que nos explique un poco. ¿Qué entiende usted con la expresión temed a Dios? No sé quién se frizó. Hermana Sonia, ¿me escucha usted? Tal vez nuestra hermana Sonia Cano puede ayudarnos a entender la expresión. ¿Qué significaría temed a Dios? Gracias, pastor. Tristemente, al nosotros vivir en un mundo de pecado, generalmente vivimos con temor, con miedo. Por ende, cuando leemos en las Sagradas Escrituras la palabra temed a Dios, inmediatamente pensamos en ese sentimiento de miedo, en esa emoción de miedo. Y ese sentimiento de miedo, de que algo nos asusta, ¿sí? Eso se puede convertir en algo más trágico. Sin embargo, la palabra temor en las Sagradas Escrituras se entiende de otra manera. Nosotros hemos amar eh, no es, sí, amar es una decisión, amar es un principio. Lo mismo sucede con el temor a Dios. Es un principio, es un rasgo de carácter. Y así como el amor produce frutos, los grandes frutos del amor, la paz, la bondad, la misericordia, el perdón, etcétera, el temor a Dios también produce sus frutos. Y esos frutos son reverencia, honor, gloria, adoración y una palabra grande de la cual habla nuestra lección, Amén. obediencia. A muchos no nos gusta la palabra obediencia porque otra vez la relacionamos más. Obediencia quiere decir por obligación, estoy sometido, me están obligando. Sin embargo, la obediencia, la adoración, el temor a Dios son productos de ese temor a Dios, que es un temor en forma de honrar, dar, de querer alabar. Nada que ver con ese miedo, con ese pavor. El miedo nos paraliza, el temor a Dios produce fruto, a los que estamos hablando. Muchas gracias, hermana. Es cierto, ¿no? El temor a Dios es amor, es rendirle homenaje, como usted ha dicho, es obedecer a Dios, porque cuando uno ama a una persona, se siente muy complacido en obedecerla. No es un sacrificio, no cuesta un trabajo, lo hace como una respuesta natural. El amor, el temor, que es amor, un sinónimo, como explicó nuestra hermana, nos hace amar a Jesús. Y claro, es reverencia, es admiración, es respeto. La Biblia habla claramente del temor a Dios y cuánta falta hace en nuestros días. El Apocalipsis incluso está hablándonos para esta nueva generación. Uno pensaría que aunque es un libro antiquísimo, era para los tiempos antibíblicos. No, es todavía para este siglo XXI. Y la generación de hoy, como usted ha mencionado, le cuesta obedecer. Pero noten que el primer mensaje del ángel es ese, ¿no? Temer a Dios y darle honra. Y desde luego, cuando uno teme a Dios y da honra, lo reconoce a Dios. Está diciendo quién es el que debe ser el que controle la vida de forma amorosa. Hacer de Jesús nuestro mundo, todo debe girar alrededor de Él, ¿no? Cada pensamiento, cada acto, Cristo Jesús, Dios, debe permear cada decisión y vivir en Sí, una forma puedo. absoluta. Eh, Me viene a la mente siempre una comparación con los padres nuestros o con las familias que nos criaron. Cómo nosotros respetamos y tememos a nuestros padres y cómo no es por un miedo a que nuestros padres cuando nos iban a quizás enseñar o como alguna palabra se usa, regañar, nosotros lo obedecíamos por amor, porque les respetábamos. Siempre hago esa comparación y siempre me gusta ir a lo que Jesús hizo con su Padre. Cómo Jesús mismo tenía temor de su Padre, cómo Jesús convivió con las personas y tuvo una vida en ese temor de Dios, cómo aún allí en el Getsemaní, pudiendo pasar esa copa, como él mismo dijo, él le dijo a su Ujú. propio Padre,
que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Para mí eso es temer a Dios. Para mí esa es una comparación muy, muy grande que podemos hacer con la Escritura hablando de este pasaje en Apocalipsis. Es así, Y sí. El pastor, gran conflicto, sí, hermana Sonia, adelante. y pastor, bien interesante lo que decía el pastor Plana. Nosotros obedecemos a nuestros padres por amor, pero también porque reconocíamos quiénes eran. Entonces, cuando Ah, nosotros reconocemos quién es Dios, ¿sí? Todo lo que ha hecho por nosotros, no nos nace o no es que no nos queda otra, sino lo único que en respuesta a quién es y lo que ha hecho por nosotros es temerle de esa forma, como usted dice, amarle, obedecerle, honrarle, glorificarle, respetarle. Es una sumisión a Dios, pero es una sumisión dulce. No nos cuesta Ujú, mucho, porque es cierto, cuando uno conoce las cualidades, las características de Jesús, que son todas hermosas, uno termina sometiéndose a su voluntad. A propósito, ese era el interés de Lucifer en el cielo. Él quería una sumisión, pero una sumisión doblegada, forzada, de los ángeles en el cielo. Y desde luego, el mensaje de este ángel lo que está haciendo es una comparación de cómo el temer a Dios es completamente diferente a lo que Lucifer buscaba en el reino de los cielos. Él deseaba gobernar, él quería ocupar el trono de Dios, él quería ser ujú, como narcisista al fin, hacerse sentir importante. Pero al final del tiempo, el libro de Apocalipsis nos enseña que al igual que los jóvenes hebreos, tenemos que decidir a quién vamos a adorar. Si adoramos a Dios o adoramos a imágenes falsas. Ese es el mensaje de este ángel. Tiene el propósito precisamente de preparar a los seres humanos para que hagan la debida elección ahora, no después, ahora. No es tiempo de crisis que nos preparamos, es en el tiempo de paz y es el tiempo que estamos gozando. No hay que esperar que vengan días difíciles, sencillamente hay que amar o temer a Dios, como dice el mensaje del ángel. Otro tópico que habla también nuestra lección es el de la obediencia. El amor, hemos dicho, lleva a la obediencia. Es como cuando tenemos una esposa, los casados, que amamos, o una mamá para los solteros que aman de igual forma. No hay que esperar el día de la madre o el día del aniversario para hacerle un regalo. Le ujú, sorprendemos simplemente con un cariño, just because, dicen en inglés, solo porque le ujú. amamos. Y así cuando viene la esposa tal vez de un día de trabajo, nosotros le sorprendemos, la cena está lista, todo cocinado y hay un regalo para ella, desde luego, motivados por el amor. El amor lleva a la obediencia. Saben que hay un libro en la Biblia llamado Deuteronomio. Moisés lo escribió y significa las memorias, digamos. Es la segunda ley. En francés le dirían las mémoires. Y cuando Moisés escribió ese libro, estaba pensando como un padre ya anciano, tal vez en un lecho, con sus hijos alrededor, esperando el día de expirar. Y Moisés dijo lo mejor que podría como un padre a sus hijos. En Deuteronomio nos menciona, desde luego, capítulo 6, verso 2, y él amonesta para que temas a Jehová, tu Dios, y guardes sus estatutos. Esa es una palabra importante. Moisés estaba recordándole a los hijos para que amen a Dios y guarden sus estatutos. ¿Qué serían los estatutos? Hermana Sonia, ¿tiene usted idea? Los estatutos son primero las promesas de Dios. Después los mandamientos, la sagrada ley, y después todas esas instrucciones que nos dejó detalladamente para vivir una vida en comunión con Él y en comunión con, con nuestros, con el resto de la creación, no solo con los seres humanos, sino con los animales. Nuestro Dios es muy cuidadoso de su creación y quiere que nosotros la aprovechemos y la disfrutemos, pero son todos esos mandatos, son todos esos mandamientos y yo le incluyo ahí las promesas, porque el Señor nos ha dejado promesas maravillosas para nosotros, para tiempo de angustia, para tiempo de enfermedad, para tiempo de dolor, para cuando nos casamos, para cuando somos padres, para cuando nuestros hijos crecen, etcétera. Entonces, son esos mandamientos que el Señor nos ha dejado, son esos consejitos eh, eh,
buenos, saludables y que traen bendición para nosotros. Así es, correcto. Son esos estatutos o mandamientos que, si nos referimos a la ley moral, son 10. Como 10 dedos tienen sus manos, es número de memoria. Los podemos contar y aprender. Ese fue el consejo final de uno de los consejos de Moisés: temed a Dios y guardar sus estatutos. Ahora, aquí cabe bien señalar lo que es gracia y lo que es obediencia. La Ujú, gracia nunca elimina la ley, absolutamente no. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia y la ley van juntos, como un matrimonio, tomados de la mano, porque el amor a Dios nos impulsa a obedecerlo. No lo dijo Jesús así: si me amas, guarda mis estatutos o mis mandamientos. Así que la gracia nos conduce a obedecer. Hay una relación muy estrecha en esto. ¿A obedecer qué? Los mandamientos de Dios. Alguno tal vez puede pensar que Gálatas 3 habla de que no estamos bajo la condenación de la ley y creen que por eso ya no existe la ley. No, si leemos más abajo en ese mismo capítulo, está explicando que no estamos bajo la condenación de la ley porque encontramos en Cristo la liberación del pecado. Y aparte de eso, Pablo nos lo dice claramente, Gálatas 3:23, la ley es nuestro guía, es nuestro ayo para conducirnos a Cristo, lo que significa que van juntos el amor a Dios y la obediencia de igual forma. Ese es el llamado final de Dios en estos mensajes de los ángeles. Ahora, vivir enfocados en Dios es muy importante. ¿Cómo podemos vivir enfocados en este mundo de luces, de tanto consumismo, de tanto materialismo? ¿Qué podría decirnos el pastor Aimer Plana al respecto? Porque a veces uno piensa que el cristianismo y el materialismo no van de la mano, pero podemos ser cristianos y podemos ser materialistas. ¿Qué nos agrega el pastor? Bueno, tengo una experiencia con eso. La lección habla acerca de cómo vivimos hoy en día en un medio consumista. Yo realmente no nací en un país de consumismo, soy cubano, y a la hora de comparar estos dos lugares donde he vivido, Cuba, los Estados Unidos, yo puedo hacer un estudio o puedo vislumbrar cómo enfocarnos en Dios tiene una gran ventaja para aquellos que hemos conocido a Dios en cuanto a lo material o en cuanto a algún asunto que nos pueda desvirtuar del propósito con que Dios nos creó a nosotros. Cuando los valores, dice la lección, seculares han hecho del yo el centro, el llamado del cielo se aparece ahí mismo en los que hemos conocido a Dios. Porque eso es lo que hace la sociedad de hoy. Te ata con algo y tú comienzas a bajar los valores y los estándares con que Dios te ha creado para que tú puedas estar bien enfocado en lo que es vivir con Dios. Me vino a la mente algo que estaban hablando ahorita. Cuando yo temo a Dios y cuando yo estoy realmente enfocado a Dios, yo le doy la gloria a Dios. Y esto amén. tiene que ver mucho con el consumismo, con el materialismo, pero a la misma vez Dios desea que su pueblo y sus hijos sean cabeza y no cola. Hay un equilibrio que hay que lograr allí. Dios no quiere que nosotros seamos personas eh, que no nos preocupemos por crecer, no solamente en lo espiritual, sino también en lo material. Vuelvo a repetir, somos cabeza y no cola. Dios quiere una Ujú, iglesia próspera, Dios quiere familias prósperas, Dios quiere hogares prósperos, pero a la misma vez tenemos que siempre que recibamos todas esas bendiciones, para temerle a Dios, nosotros debemos darle la gloria a Él. Amén, es correcto. amén. La gran mayoría, sí, hermana Sonia, adelante. Pastor, me encanta porque el versículo de memoria más el título de la lección, temed y dad gloria. O sea, no nos quedamos nada más con el temer y honrar, sino dad gloria es colocar a Dios en primer lugar, como decía el pastor Plana. Es correcto, dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. ¿Sabe que ahí yo pongo un paréntesis? Cosas, auto, casa, propiedades, ropa,
dinero, cierro el paréntesis, serán añadidas. Es importante. Amén. Hay que entender, desde luego, que somos egoístas de naturaleza. Y si usted cree que no, búsquese un niño o una niña de 3 años, dele un dulce y al minuto quíteselo. Y va a ver el berrinche y el ruido y el vociferío que le va a mostrar. Somos egoístas de naturaleza. Y millonario, que habrá millonarios en el cielo, gloria a Dios, pero el que se ha metido de lleno al materialismo y descarta a Dios solo por tener dinero y negocios y prosperidad material, siempre desea un poquito más, siempre un poquito más, siempre un poquito más, y se encuentra después en una cuneta o en un callejón sin salida, porque ha dado el primer lugar en su corazón a lo que es pasajero, a lo que es efímero, a lo que es perecedero y a lo que es destructivo. Es Ya, importante que nuestro mundo debe ser rodeado siempre con la Mm, espiritualidad de Cristo. Él debe ser el centro de nuestra vida. Filipenses 4:8, casi siempre citamos Filipenses 4:13, pero el 4:8 dice Pablo el consejo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que tenga virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. pensar. Donde pensar. está Amén. tu corazón, tus pensamientos, ahí va a estar tu corazón. Hermana Sonia, agregue algo. Eh, Pastor, es una lección súper interesante y ojalá que nosotros nos recordemos de enseñar a nuestros hijos en la casa, a nuestros estudiantes en la escuela, a nuestros niños en la iglesia, la importancia y la belleza de aprender a temer a Dios y darle el lugar que se merece en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestro hogar. Amén. Y yo quisiera lanzar la pregunta, ¿qué cosas podríamos evitar para empañar nuestra mente? Porque el enemigo controla o quiere controlar nuestra mente con todo este materialismo. ¿Cuáles serían los ingredientes que ustedes sugerirían para que la mente de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros cónyuges, de nuestra hermandad no se empañe sencillamente con estos asuntos? ¿Qué podríamos poner en sustitución? Bueno, hay una parte también de la lección que habla acerca de vivir por fe. Y esa parte es muy importante enseñarla a nuestros hijos, enseñarla en nuestro hogar. Hoy en día todo se adquiere muy fácil y más en este país donde vivimos. Pero por eso vuelvo atrás a mi niñez. En mis tiempos no era así. Adquirir algo costaba mucho. Y yo creo que hoy en día una de las cosas que hay que enseñar que haría un equilibrio muy grande es tener esa fe de Jesús. ¿Ok? Amén. Esa fe de la cual Amén. habla Apocalipsis 14:12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No es mi fe, sino es la fe de Jesús. Esa es la manera de Cristo. No es lo mismo en mi fe que en la fe de Cristo. Así que yo creo que ese es un elemento muy importante que hoy en día deberíamos enseñar en cada uno de los lugares donde Dios nos los permita. Pastor, Así es. yo cerraría, la fe es número uno importantísimo, el servicio. Cuando nosotros aprendemos a servir y a dar, nos alejamos un poquito menos del yo, que es nuestro problema más grande. Amén. Es correcto. Una vez preguntó alguien, ¿qué puedo hacer para ser feliz? La respuesta fue, empieza a servir. Cuando Amén. sirves y te preocupas por otros, eventualmente terminas siendo feliz. El pastor Plana, con esto estamos concluyendo, mencionó acerca de la fe. La fe juega un papel muy importante, desde luego que sí, en estos tiempos escatológicos del fin. Pero hay una expresión que se usa, el que venza. Para ser vencedores, ¿qué debemos tener? ¿De dónde debemos hacernos para ser vencedores? ¿Cuál sería la respuesta del pastor también, Pues pastor Plana? aquí Apocalipsis 14, versículo 12, habla exactamente de aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es impresionante que la fe de Jesús fue la que curó a los enfermos. La fe de Jesús fue la que perdonó a la mujer pecadora. La fe de Jesús, como ustedes estaban diciendo, fue una fe en acción. No fue una fe muerta, sin obras, sino fue una fe sirviendo, fue una fe
que no paraba constantemente buscando al caído, perdonando, aliviando, aconsejando, enseñando. Entonces yo creo que nosotros, para ser vencedores, yo me voy a unir a esa idea que la hermana Sonia dio. Para ser vencedores tenemos que practicar esa fe. Tenemos que ser personas activas, tenemos que ser personas que decimos y hacemos, que no decimos solamente vayan, sino decimos vamos. Y esa es la fe realmente que Apocalipsis capítulo 14, versículo 12 nos muestra en esta lección. Una fe que es la fe de Jesús. Vuelvo a repetir, no es mi fe, sino es la fe a la manera que Cristo nos las da y la manera que Cristo dio el ejemplo de hacerlo. Pastor, Así es. me encanta, pero hay una diferencia. Una cosa es yo tener fe en Jesús, yo creo en Jesús, y otra cosa es que yo tenga la fe de Jesús. Creo en Jesús, pero me convierto en imitadora de Jesús Amén. al vivir de acuerdo a su fe, a obrar de acuerdo a su voluntad. Así es. Y a manera de conclusión, amigos, el que venza, dice nuestra lección, es el que va a heredar todas las cosas que Dios está preparando. La palabra vencer 11 veces en el libro del Apocalipsis es importante. Vencer con la fe de Jesús, una fe en acción, una fe que se muestre en el servicio, una fe que se muestre en nuestros actos, en nuestras palabras, una fe que se muestre en todo sentido. Nuestro mundo debe ser la fe de Jesús. Yo quiero agradecer a los hermanos panelistas por su participación y agradecerles a ustedes por su atención, siempre confiando en el Dios que nos da la fe y guardando sus mandamientos en nuestro amor a Él. Que pasen ustedes un momento agradable en compañía de Jesús. Hasta pronto.